Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo de novedades en arqueología española, que este año el Museo, valga la redundancia, después de un par de años dando vueltas por el mundo, vuelve a dedicar a la arqueología patria. Bueno, como han venido ustedes, no les tengo que explicar de qué va a ir la conferencia de hoy. Pues se ve que les interesa el mundo de la Edad del Bronce en La Mancha, y en particular de este yacimiento tan espectacular que es la Motilla del Azuer. Bueno, como saben ustedes, este yacimiento se comenzó a excavar en la década de 1970 por un equipo dirigido por los profesores Fernando Molina y Trinidad Nájera de la Universidad de Granada, y las excavaciones han continuado en los últimos años, dirigida por los ponentes que hoy nos acompañan, a los que les presentaré después. La Motilla fue declarada monumento, bien de interés cultural, el antiguo monumento histórico-artístico, en su categoría de zona arqueológica en 2013. Y hoy es un referente único de la cultura de la Edad del Bronce en La Mancha. Durante los últimos años se han llevado a cabo en el yacimiento diversas iniciativas para avanzar en su valoración y en un mejor conocimiento de la misma. Campañas que incluyen la consolidación y restauración de estructuras, la prospección geofísica del perímetro exterior, la aplicación de nuevas tecnologías a través del programa Motilla Virtual y la recuperación del plan de excavaciones arqueológicas, especialmente centrado en el entorno de lo que es el recinto monumental. Esta zona de hábitat permite avanzar en un horizonte singular, el de la llamada cultura de las motillas, obteniendo nuevos datos sobre el poblamiento y sobre la función de este tipo de monumentos. Datos sobre técnicas constructivas, formas de vida, cultura material y el ritual funerario de este momento. Y ya sin más les presento a los ponentes. A la derecha, el profesor David Rodríguez González, del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es actualmente coordinador del grado de Historia en la universidad y codirector de las excavaciones de la Motilla de Azuer desde 2020 y del sector ibero del yacimiento de Alarcos desde 2013. Se ha formado en la propia Universidad de Castilla-La Mancha y también en el CSIC o en la Universidad di Roma Tor Vergata, y ha sido profesor visitante en la Universidad de Lisboa. En el campo de la investigación ha publicado numerosos trabajos, destacando capítulos de libros internacionales, artículos en revistas científicas relevantes y varias monografías, entre otras dedicadas, como les he dicho, a su otro yacimiento, que es Alarcos. El doctor Miguel Torres Mas es doctor en arqueología por la Universidad de Castilla-La Mancha y desde 2013 es director del yacimiento arqueológico de la Motilla del Azuer. Ha participado en diversos proyectos de investigación y es el investigador principal desde 2016 de las excavaciones en la Motilla. Es codirector también de las campañas de documentación 3D de patrimonio cultural de Castilla-La Mancha con Global Digital Heritage y el proyecto Caracterización, Prehistoria y Motilla de Torralba de Calatrava, Ciudad Real, y rehabilitación de la venta de Borondo en Daimiel. También ha sido profesor asociado del área de Historia Antigua de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca y también tiene numerosas publicaciones, además de ser secretario académico del Congreso Legatum. Y sin más, en realidad han venido a escucharles a ellos y no a mí, así que les cedo la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Verdaderamente, muchísimas gracias, señor Galán. Es un placer estar en este marco incomparable, al mismo tiempo ver la nutrida presencia de personas que quieren asistir a esta conferencia. Y yo pues voy a hacer una pequeña introducción general para luego ceder la palabra a mi compañero Miguel Torres. Y, como no, he de agradecer al Museo Arqueológico Nacional en su conjunto, a su directora, al señor Galán, a Mercedes Fonseca, que ha organizado esta conferencia de manera magistral. Y también, por supuesto, quiero tener un inicial recuerdo, pues al menos, si hay alguna más, perdonarme, a 3 personas que nos han acompañado en las excavaciones como voluntarios de la Motilla de la Azuer, a Beatriz, a María y a Jesús, que han estado con nosotros con ese impertérrito calor del agosto manchego.
También quiero agradecer la presencia a la profesora Rosario García Huerta, que es mi directora de tesis y la suya, por cierto. Ahora cuando te ceda la palabra, no te equivoques, bueno, tú. Y también pues a otras profesoras, a la profesora Mónica Martínez, a Valerí de la Dehesa, que tienen el gusto de, ya que venimos a Madrid y viven aquí en Madrid, pues venir a ver a estos ciudadrealeños, ¿no? Bien, la Motilla del Azuer. La Motilla del Azuer, como ustedes saben, es un yacimiento emblemático dentro de la historiografía de la prehistoria peninsular. En este recorrido que vamos a realizar, vamos a ir de lo general a lo particular. Yo, como les digo, voy a hacer una pequeña introducción respecto al sentido de nuestra intervención. Bien, para que ustedes conozcan bien, en esencia, en profundidad, la Motilla del Azuer, aparte del material visual que pueden ver y disfrutar, queremos hacer una pequeña panorámica en torno a la Edad del Bronce en nuestra zona, la Edad del Bronce en La Mancha, o la llamada también cultura de las motillas. Evidentemente definiremos lo que son las motillas para que ustedes tengan conciencia del tipo de yacimiento del que estamos hablando. La Motilla del Azuer tiene un rico y variado patrimonio ya historiográfico e investigador a sus espaldas, y también queremos que sean conscientes de todo el esfuerzo que muchísimas personas, no solo nosotros, por supuesto, han realizado a la hora de legar este pues, bien patrimonial a nuestra sociedad, ¿vale? Visitable, por cierto, con gran éxito de público en sus visitas. Posteriormente yo retomaré la palabra ya acerca de las conclusiones para hablar un poco del papel social de este lugar, el papel de la transferencia, el papel de la universidad, y espero que disfruten de esta charla. Sin más dilación, quisiera ceder la palabra a mi compañero Miguel Torres Mas para que les ilustre acerca de nuestro yacimiento. Adelante. Buenas tardes. Recojo las palabras del profesor Rodríguez y bueno, pues los agradecimientos, y también es un placer poder participar en este centro neurálgico, este Sancta Sanctorum de la arqueología española, como es el Museo Arqueológico Nacional, y hacerlo además con un yacimiento tan emblemático como es la Motilla del Azuer. Para caracterizar y para contextualizar este yacimiento es justo retrotraernos a ese periodo conocido como Edad del Bronce en La Mancha o cultura de las motillas, que es cierto que todavía quizás quede por delimitar espacialmente qué extensión tuvo. Quizás todavía no es un tema muy definido, pero más o menos nos situamos geográficamente en torno a la comarca de La Mancha, esas provincias de Albacete, Cuenca, Toledo y sobre todo Ciudad Real. Cronológicamente nos remontamos a finales del tercer milenio y durante buena parte del segundo milenio antes de nuestra era, antes de Cristo. Es cierto que sobre la Edad del Bronce se han realizado un buen número de intervenciones, es un periodo que ha tenido un número significativo de actuaciones arqueológicas, aunque quizás todavía quedan campos ignotos en su reconocimiento. Pero en buena medida esas iniciativas han permitido identificar un periodo de específica plenitud, con una serie de particularidades que han venido a dotarle de cierto esplendor, con la adopción de una serie de innovaciones en el orden plano territorial, social, político y económico, entre el cual podemos destacar una intensificación con respecto a los medios productivos y a la posibilidad de explotar bienes, artículos que fueron esenciales, críticos para las gentes del bronce. Con respecto al poblamiento, es cierto que documentamos un incremento en el número de enclaves y que en buena parte de ellos se puede vislumbrar una arquitectura de cierta complejidad, y que existió una adaptación al espacio físico en el cual se emplazaron y a las posibilidades que les proyectó. Y siempre teniendo una vinculación directa con la gestión, con la explotación de recursos que fueron prioritarios para ellos. La historiografía ha venido a señalar la existencia de yacimientos en altura, los denominados poblados en altura, castellanos o castillejos,
dentro de los cuales el más reconocido es el Cerro de la Encantada, en Granátula, de Calatrava, en Ciudad Real, Las Morras, de una tipología arquitectónica muy similar a las Motillas, aunque con la ligera variación de que se encuentran en una pequeña preeminencia orográfica dentro del terreno, cuevas y abrigos que también fueron ocupados, mientras que en el llano encontramos esos poblados de hoyos que se extienden durante buena parte del territorio, y especialmente esas motillas de la Edad del Bronce. Estas motillas reciben esta denominación puesto que su abandono con el paso del tiempo generó un pequeño montículo de forma cónica, artificial, eso sí, que destacaba dentro del paisaje, configurando pequeñas elevaciones, motas, motillas, de ahí le viene esa denominación de la conformación de pequeñas motas, motillas que destacaban dentro del paisaje y que fueron una tipología singular dentro de la prehistoria. Fueron una serie de fortificaciones de planta central a través de varias líneas murallas concéntricas, como iremos viendo en la exposición, y que llegaron a desarrollar una cultura material específica con ciertas peculiaridades. Todas ellas tuvieron una relación muy directa con la posibilidad de gestionar bienes que fueron esenciales. Todas ellas se encuentran en áreas fluviales, sobre todo en esos cursos de agua, esos ríos que salpican el territorio manchego. Además, estuvieron dentro de terrenos que ofrecieron unos rendimientos agropecuarios significativos, y también tuvieron una relación directa con la posibilidad de explotar la masa de agua subterránea, es decir, ese nivel freático del subsuelo presente en esta comarca, con una relación muy directa en zonas favorables que les permitió el acceso al agua a través de ingenios, como veremos más adelante. Dentro de todas esas motillas, en la actualidad documentamos unas 45. Sin duda alguna, la motilla del Azuer constituye el mejor exponente. La motilla del Azuer se sitúa en la localidad de Daimiel, en el pleno centro de la provincia de Ciudad Real, y recibe esa denominación, ese apellido del Azuer, puesto que se sitúa en la vega del río homónimo, en plena vega del río Azuer. Por tanto, la conexión con este curso fluvial fue significativa. Las intervenciones arqueológicas comenzaron en el año 1974 con una serie de campañas científicas, comenzadas, como ha señalado Eduardo Galán, por la Universidad de Granada, dirigida por los profesores Trinidad Nájera y Fernando Molina, que a través de esas zanjas estratigráficas tan reconocidas, pues permitió avanzar en el conocimiento y comprensión de este enclave. Sin duda alguna, el lapso entre el año 2000 y el 2010 fue la época de mayores iniciativas y, por tanto, en el cual se efectuó un mayor reconocimiento de las riquezas y características que presentaba este conjunto arqueológico. En buena medida, estas intervenciones han permitido definir dos grandes sectores. Por un lado, un sistema defensivo formado por muros concéntricos en torno a la torre central, con muros constituidos por piedras calizas, trabadas con barro obtenido del entorno, en dos zonas de extracción, una al sureste y otra al noroeste, que han sido evidenciadas, y en la cual se ha permitido, pues en virtud de las modificaciones constructivas advertidas, el establecimiento de 4 grandes fases constructivas en la historia del yacimiento, ocupado entre el 2200 y el 1350 a.C., fechas calibradas por carbono 14. La motilla del Azuer, uno de los grandes atractivos que tiene desde el punto de vista de la investigación es que tiene más de 70 análisis efectuados con carbono 14. Por tanto, existe una cronología muy exhaustiva con respecto a la historia del yacimiento. En el interior de este recinto fortificado se llevó a cabo el control, protección y gestión de bienes que fueron esenciales para estas gentes. Por un lado, grandes silos de almacenamiento, en torno a los 6-7 metros cúbicos, que permitió recoger granos, sobre todo cereal, trigo, variedades de trigo, de cebada o de escanda, y algunas legumbres como lentejas
o guisantes. Zonas con hornos de combustión, bien para tostar ese grano, para elaborar cerámica o incluso para reparación de piezas metálicas. Incluso áreas en las cuales permitió el estabulamiento ocasional del ganado, sobre todo ovitáceos, que son los que más aparecen en la muestra, aunque también aparecen vestigios en el registro de animales como bóvidos, equidos o suidos. Sin duda alguna, dentro de este yacimiento arqueológico, el referente icónico, ese punto emblemático, es el pozo que se sitúa en el sector oriental, en el cual, a través de un sistema configurado en forma de embudo y por escaleras y rampas, les permitió a los pobladores del Bronce descender a recoger ese agua presente en el nivel freático con más de 20 metros de profundidad desde la parte superior del yacimiento. Todo un ingenio, toda una gran obra de este periodo que permitió el abastecimiento de un recurso tan prioritario. Esa singularidad que ostenta el pozo, unida a la monumentalidad, lo convierte sin duda alguna en ese punto señero dentro de este recinto. Mientras al exterior, en torno a esa fortificación, en torno a ese área del poblado, se encontraba la zona del hábitat, donde se ubicaban las casas, las viviendas de forma de tipología ovalar o rectangular, levantadas con un zócalo de mampostería de piedra caliza, sobre el cual el alzado de la pared fue de tierra prensada, tierra pisonada, con postes embutidos, en ocasiones pareados, y bueno, pues una techumbre levantada con elementos vegetales tipo eneas, masigas o carrizos. No obstante, esta área del poblado, pues igual también con el avance del tiempo, pues fue experimentando variaciones, aunque también se documentan espacios abiertos con sentido productivo de almacenaje, bien distinto tipo de fosas, de estructuras de combustión, hogares u hornos de distinto tamaño o extensos basureros. Una curiosidad dentro de esta etapa de la Edad del Bronce es que los enterramientos fueron ubicados en el mismo espacio en el cual se situaba el área del hábitat, es decir, espacialmente coincide el poblamiento con la zona de la necrópolis. Nos habla de la relación que existió entre los habitantes de la Motilla, sus ancestros y aquel territorio en el cual se emplazaban. Sí que es cierto que se han documentado algunos casos intramuros dentro de la fortificación, aunque pertenecen a una fecha tardía. Con respecto al contexto funerario, sigue un patrón con pautas similares al contexto cronocultural de la Edad del Bronce en la península ibérica, con esa relación espacial con el poblado. Por tanto, las tumbas tuvieron que adecuarse a los espacios existentes. Son mayormente fosas simples. En algunos casos sí que se ha permitido evidenciar un revestimiento formado por lajas o piedras verticales, en algún caso con una cista, prácticamente podemos hablar de una cista, muretas de mampostería y en ocasiones también se depositaba al finado dentro de un recipiente cerámico, aunque exclusivamente individuos infantiles del yacimiento. Como curiosidad, también un individuo joven pues aparece asociado a una estela de piedra caliza. En el interior de esta fosa se situaba el individuo en posición fetal, es decir, dentro de una inhumación, en decúbito lateral flexionada, con la particularidad que los varones adultos lo hacían apoyados sobre el costado izquierdo, mientras que las mujeres y los niños de ambos sexos, niños y niñas, lo hacían sobre el lado derecho. No obstante, como veremos en la exposición, existieron algunas variaciones con respecto a este ritual. El ajuar pues, no es muy representativo hasta el momento en la Motilla. La mayor parte de enterramientos no tienen ningún tipo de objeto asociado, y si aparece pues son recipientes cerámicos como vasos carenados, algún tipo de olla, restos de huesos de animal, de fauna, alguna cuenta de collar y elementos, alguna pieza metálica, algunos 3 puñales concretamente y algún punzón, aunque en un número muy escaso para el número de enterramientos que se han documentado.
El abandono de las labores en el año 2010 provocó que el fin de estas tareas, el yacimiento presentara un estado de degradación. Además fue un periodo bastante rico en lo pluviométrico, por tanto salió la cobertura vegetal con cierta fuerza. Además, esa ausencia de labores de mantenimiento provocó también el despoblamiento de algunos muros. Ante este estado de conservación y también con la intención de llevar a cabo una explotación mediante visitas guiadas, el Ayuntamiento de Daimiel decidió abordar la gestión. El Ayuntamiento es propiedad de la Junta, tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento, que se ha ido renovando de manera continua. Nos habla también de la buena relación que ha habido entre ambas instituciones. Y en el 2013, debido a esa situación y con el objetivo de eliminar esas plantas infestantes, así como para dotar de infraestructuras para los recorridos o también para acondicionar todos los espacios, se acabó un proyecto en el cual también esa casa que era utilizada para los trabajos con un sentido laboral, pues fue reorientada, dotando de un espacio para los visitantes, unos baños, y el área de trabajo fue retirada a la parte posterior. Desde 2015, y con el objetivo de detener la erosión, detener el impacto de agentes de deterioro, sobre todo ambientales y biológicos en el yacimiento, y también con el objetivo de adoptar una serie de medidas en materia de conservación preventiva, se van a acabar realizando todos los años tareas de restauración y consolidación dirigidas por nuestra restauradora Isabel Angulo Bujanda, y que facilitan la preservación del enclave. Desde 2016 se han retomado los proyectos de investigación, en especial dentro de esa convocatoria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico, dentro de un proyecto en el cual participa no solo la propia Junta, sino la Universidad de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Daimiel. En la imagen tienen las distintas campañas que hemos realizado en los últimos años, y en la cual, David y yo somos la cabeza visible, los dedicados en esta tarde a exponerles esos resultados, pero formamos parte de un equipo mucho más amplio con especialistas de distintas disciplinas. Esencialmente, los objetivos de estas campañas han tratado de avanzar en la zona exterior, esa área del poblado, puesto que hasta el momento era sobre la que se había dedicado menos esfuerzos, menos actuaciones, y no se podía ofrecer una mayor información a la hora de avanzar en la comprensión y conocimiento del yacimiento y de cómo fueron los pobladores de la Edad del Bronce. Además, posibilitando adquirir datos como la organización del poblado, el modelo del hábitat, actividad de índole económica, formas de vida, así como, siendo conscientes de la realidad presente en la Motilla, también contrastar esos datos arqueológicos con estudios geológicos, de tal manera que nos permitan delimitar ese contexto estratigráfico y hidrogeológico que presenta el entorno. En el 2019, antes de empezar con las excavaciones en sí, decidimos llevar a cabo una prospección geofísica de toda la zona alrededor del enclave, que no había sido objeto de intervenciones arqueológicas más detenidas, labor realizada por el CAI de Arqueometría y Análisis Arqueológicos de la Universidad Complutense de Madrid, con el objetivo de conocer de manera previa posibles estructuras no identificadas de manera superficial y qué zonas podrían ser más favorables para proceder posteriormente a ese tipo de intervenciones, permitiendo generar un mapa tridimensional del subsuelo que nos dictaminó la presencia de anomalías entre 80 y 10 centímetros de profundidad, que en algunos casos sí nos permitió percibir la presencia de posibles estructuras vinculadas con unidades constructivas, y en otro caso niveles asociados a derrumbes. En la diapositiva pueden ver los resultados en color una vez descifrados. En la tonalidad naranja tienen estratos que inferimos que tienen una alta probabilidad de asociarse a niveles de derrumbes. En color azul,
capas que asociamos a estructuras, pero de las cuales no podemos definir claramente, y en color rojo, por último, pues estructuras que sí identificamos con edificaciones, construcciones asociadas al poblado. A raíz de esas valoraciones, decidimos llevar a cabo, retomar esas excavaciones arqueológicas, concretamente con 2 catas, una en la zona noreste y otra en el ámbito oriental, pues esto se trataba de sectores en los cuales esa prospección geofísica nos había determinado que había una alta probabilidad de encontrar unidades constructivas. Y a raíz, pues de lo mismo, empezamos con esas excavaciones arqueológicas que tienen lugar durante el mes de agosto. Pueden imaginar, agosto en el centro de la península, pues hace un tiempo estupendo para llevar a cabo una actividad al aire libre. Pero bueno, los alumnos es verdad que entusiastas y con la ilusión, vagos al calor, como diría Calderón de la Barca, pues es cierto que pues vencen esas adversidades climáticas y nos permiten avanzar en los trabajos. Aquí tienen parte de los resultados en las intervenciones, son fotogrametrías de las dos catas. A su izquierda tienen la cata noreste, a la derecha la oriental, en la cual se ha permitido advertir la presencia de algunas casas, unidades vinculadas con vivienda, incluso algunos hogares y enterramientos que veremos a continuación. Con respecto a la cultura material, pues la ya descrita en relación con la historia de las investigaciones, en un mayor porcentaje la colección cerámica, se trata de un repertorio de producción local, sin apenas decoración, limitada a incisiones, digitaciones, ongulaciones en los bordes, mamelones, algunas carenas, pertenecientes a formas como vasos, cuencos, ollas, orzas, también esas queseras tan típicas de la Edad del Bronce en La Mancha. Y con respecto a objetos de otros materiales, pues encontramos punzones metálicos, pesas de telar, de barro cocido, que nos hablan también de la relevancia que tuvo la tejeduría, la fabricación de paños y ropajes en el yacimiento, dientes de hoz, tanto en sílex como en cuarcita. Nos vincula con la orientación agrícola que tuvo el asentamiento, así como esos molinos de mano, esas monederas para transformar el grano, puntas tanto en lítico como en óseo, cuentas de collar, tubulares, discoidales, es decir, distintos tipos de materiales también de otras características. Sin duda alguna, un hallazgo significativo dentro de estos proyectos fue la localización en 2021 de un puñal en la cata noreste. Este tipo de objetos no es muy frecuente localizarlos en la Motilla y por tanto su descubrimiento nos llevó a plantear que podemos realizar estudios más detenidos con el objeto de conocer más datos sobre este hallazgo. Por un lado, se va a cabo un estudio radiográfico en los laboratorios SGS con doble objetivo. Por un lado, saber su estado de conservación real, si presentaba alguna grieta, alguna fisura no visible de manera preliminar y también conocer algún tipo de decoración que no fuera perceptible de visu y que reorientara también las labores de limpieza o de trabajos que se podían hacer sobre el puñal, aunque en este caso fue negativo. También en el SECIR se llevan a cabo los estudios que pueden contemplar en la imagen y ellos nos vinieron a señalar que estaríamos ante un puñal elaborado en cobre arsenicado, como prácticamente la totalidad de elementos metálicos de la Motilla. Sí que es cierto que saben que existe el debate en la metalurgia prehistórica sobre si fue una aleación ex profeso en la cual se buscaba
este tipo de contenido con el objeto de dar mayor dureza a la pieza, o se trataba pues, del trabajo de forma natural con un mineral metálico de estas características. Sí que veíamos de manera preliminar la presencia de unas fibras digitales en las paredes de este puñal, que fue corroborado por los propios análisis. Además, determinaron que estas fibras vegetales están mineralizadas tanto parcial como completamente, y que habían sufrido el mismo proceso de corrosión del útil. Es decir, este puñal, en el momento de su abandono, estaba en el interior, estaba recogido dentro de una vaina o una tela. Nos referencia la importancia, la relevancia que tuvo para su poseedor. Apareció en un ámbito doméstico, en la cata, como he dicho, la cata oriental, además dentro de un nivel, en el interior de un nivel de derrumbes. Saben que bueno, los elementos metálicos durante la edad del bronce, sobre todo en el mundo argárico del sureste peninsular, aparecen asociados al contexto funerario. En este caso apareció en el área doméstica. Es un objeto alóctono traído de fuera del asentamiento. También nos referencia pues, las relaciones, las conexiones que tuvieron entre las poblaciones de este periodo. Como les he comentado, se intervenía en la zona exterior, que también coincidía espacialmente con la necrópolis, y era bueno, viable que aparecieran enterramientos, como así ha ocurrido, procediendo a la exhumación de los mismos, siguiendo los procedimientos metodológicos establecidos por el Laboratorio de Antropología y Odontología Forense de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por la profesora María Benito, y fundamentalmente han sido 4 puntos en los cuales hemos realizado esa excavación de enterramientos. Las propias catas abiertas en estos años, la noreste y la este, así como también enterramientos que aparecieron en la cata septentrional y en el ámbito suroeste, en este caso relacionado con las tareas de vigilancia, de control que establecemos de forma permanente en el yacimiento, y que permitieron advertir la presencia de restos óseos que si bueno, pues no eran exhumados, corríamos un riesgo de que se perdiera esa información, razón por la cual la hemos incluido dentro de los proyectos. Con respecto al individuo 1, aparecido en la cata septentrional, en la zona norte del yacimiento, apareció por debajo de ese nivel de piedras calizas de mediano tamaño, que interpretamos como una vivienda, aunque es cierto que lo hemos excavado para afirmarlo con total rotundidad, y este enterramiento fue enterrado en posición fetal, en decúbito lateral flexionado. Se trataba de un varón, por tanto en el lado izquierdo, situado entre los 30 y los 40 años. Fue de complexión fuerte, como así nos indica la robustez del cráneo y el desarrollo muscular advertido. Y la dentición también nos afirma, que nos señala que sufrió un desgaste importante y procesos de caries, incluso la presencia de sarro en los mismos. Sufrió una fractura antemortem en el fémur. Además, un descubrimiento importante fue asociado a esta tumba la aparición de esta cuenta de collar que viene en la parte superior de la imagen, que debido a la riqueza que desprendía, pues decidimos llevar a cabo también un análisis pormenorizado que se efectuó en los laboratorios de la Universidad de Zaragoza, permitiendo determinar que fue elaborado en Mullita. Por su parte, los enterramientos localizados en la parte suroeste del yacimiento aparecieron, como pueden ver las imágenes, muy removidos, entre algunos casos apenas unos pocos huesos, en el interior de estrato formado por piedras pequeñas, tierra
en remoción, y que, bueno, interpretamos que debido a la escasa cota, aparecieron en torno a los 50-60 centímetros desde el nivel de suelo, pues quizás las actividades agrícolas que hasta no hace muchas décadas se realizaban en el entorno del yacimiento, pues habían provocado la alteración de esas capas. Para que vean los hallazgos que hemos podido documentar con respecto al individuo denominado número 2, pues aparecieron parte del cráneo y algunos dientes. De individuo 3, el fémur, parte del cráneo y algunas costillas. De individuo 4, solo algunas costillas, aunque nos han permitido determinar estatus de individuo infantil de en torno a 1 año y medio, 2 años. De individuo 4 ha aparecido más datos sobre el mismo, un varón de 30 a 40 años, en el cual apareció pues, el cráneo, el fémur, un peroné, un húmero, un cúbito y un radio y las escápulas, y también, como el caso anterior, tuvo un gran desarrollo muscular. La antropología ha permitido identificar que los individuos de la motilla, los varones, tuvieron un gran desarrollo muscular, tanto en el tren superior como en el tren inferior, es decir, relacionado con una actividad física importante, incluso con significativas caminatas. Además, este individuo 4 tuvo artrosis en cervicales y lumbares y traumatismos antemortem, y uno de ellos en el cráneo perimortem, que fue la causa de la muerte. Individuo 6, por último, desde este sector suroccidental, apareció pues parte de la pelvis, del fémur y de las costillas, que no de forma rotunda, pero parece probable que fue una mujer adulta joven. En la cata noreste aparecieron en las excavaciones del año 2022 3 individuos, concretamente 3 enterramientos en los cuales advertimos el patrón funerario de la motilla. Todos fueron depositados en posición de cúbito lateral flexionado en una fosa simple, y el individuo 7 se trata de un subadulto en torno a los 8 años y medio, 12 años y medio. Esta edad está basada en el desarrollo dental, del cual desconocemos su sexo, aunque como pueden ver estuvo apoyado sobre el costado derecho, participando del ceremonial advertido para la motilla. El individuo 8, en cambio, fue un individuo infantil de menor edad, entre los 4 años y medio y 7 años y medio de edad. Esta estimación está basada en los cambios morfológicos en el extremo costoesternal de la cuarta costilla derecha y en el cierre de la sutura palatina, en el cual tampoco hemos podido constatar el sexo, aunque si se fijan, este en cambio está enterrado sobre el lado izquierdo. Una variación con respecto al ceremonial estimado para la motilla del Azuer. Así como también una curiosidad es que fue localizado junto a un ajuar formado por restos de fauna, concretamente un metatarso de un équido y una pezuña de un suido, que es verdad que es cierto que en años futuros queremos llevar a cabo un estudio más detenido. Por su parte, el individuo 9, y ahora veremos que ha sido muy representativo en las investigaciones de la motilla, se trataba de un adulto joven, entre los 20 y los 30 años, basado en las características morfológicas del cráneo y la pelvis, y que en este caso sí asociamos con una mujer. Se fijan, también está sobre el lado izquierdo y no sobre el lado derecho, como habían sido los anteriores enterramientos relacionados con las mujeres. Es decir, nos habla de que hay una complejidad significativa con respecto al patrón funerario de la motilla, en el cual quizás tengamos que avanzar en el futuro. La altura la estimamos en torno al 1,59 m. Hasta el momento la antropología ha permitido determinar que los individuos de la motilla tuvieron una altura relevante. Los varones se situaban en torno al 1,69 m, mientras que las mujeres al 1,59 m. Por lo tanto, esta mujer estuvo más o menos en los parámetros de media de la población y fue asociado a unos restos de cerámica. Por último, el individuo 10, que ha aparecido en la campaña del año pasado, 2024, en la cata oriental, apareció en el interior de una vasija cerámica.
además cubierto con un operculum, es decir, una tapadera, formado por la pared de otro recipiente cerámico. No es una novedad en la historia de las investigaciones, puesto que en el año 2004 el denominado individuo número 39, de unos 8 años de edad, apareció también asociado a una serie de objetos que fueron una reproducción miniatura de 3 vasos cerámicos, un carrete y 2 fichas de arcilla, un pequeño canto esférico de piedra y un vaso cerámico carenado de pequeñas dimensiones. Os señalo esta realidad puesto que este individuo tuvo asociado un pequeño cuenco cerámico. Es decir, al igual que ese caso 39 año 2004, apareció junto a una vasija, un pequeño elemento cerámico. Este caso, pues en el caso de 2004, fue interpretado como un juguete o como asociado pues, a ese individuo infantil, o también como un elemento debido a su mala factura que pudo ser creado por ese infante y nos situaría dentro de contextos de socialización, de aprendizaje, en lo cual se iba introduciendo a estos individuos infantiles dentro de prácticas habituales en el poblado, en la comunidad, como era la elaboración de recipientes cerámicos, sin descartar un sentido votivo o ritual. En este caso se trata de un individuo de muy corta edad, es verdad que todavía queda por establecer un análisis antropológico más exhaustivo, pero el tamaño de los huesos nos permiten inferir que se trataría de un individuo perinatal o incluso no descartando que fuera un nonato. Por tanto, esa escasa edad que tuvo este infante, pues vinculado con un juguete es difícil y que lo elaborara con sus propias manos es harto complicado. Igual estamos, aunque es verdad que solo han sido 2 individuos, estamos ante un ajuar dedicado ex profeso, esta presencia de pequeños elementos cerámicos, un ajuar vinculado a un tramo de edad concreto, como son los individuos infantiles, específico para esas edades, tal y como, por ejemplo, está más estudiado quizás en la edad del hierro, la presencia de ajuares asociados a tramos de edad concreto. Ese individuo 9, les he dicho que era muy representativo, puesto que además en este año 2024, bueno, aunque es un proyecto todavía inconcluso, pues debido a las estructuras faciales que tenía el cráneo de esta mujer, pues se podía llevar a cabo una reconstrucción facial del mismo. Es decir, podemos llegar a definir cómo fue el rostro de esta antigua habitante de la Motilla. Así se ha efectuado dentro de esta iniciativa que ha surgido pues financiada por el Ayuntamiento de Daimiel, y para ello fue preciso de manera inicial llevar a cabo una documentación exhaustiva del mismo a través de su fotogrametría con unas 625 fotografías, generando un modelo tridimensional de más de 156 millones de polígonos que nos permitió registrar en detalle pues, elementos como la posición del enterramiento, la orientación, medidas, contextos que sin duda alguna pues, han facilitado el posterior estudio antropológico. Una vez exhumado de forma metodológica, pues se lleva a cabo el escaneado digital del mismo, llevado a cabo por la empresa Torrejón Estudio, a la cual agradecemos su intervención, que se efectuó en un entorno lumínico controlado y además dentro de una plataforma giratoria, de tal manera que se manipuló lo imprescindible, escasamente, el cráneo original. Una vez tomadas esos datos, se van a realizar más de 878 fotografías con un modelo de más de 6 millones de polígonos, obteniendo el modelo que pueden ver hacia su izquierda. Desde este modelo permitió llevar a cabo una impresión tridimensional totalmente fidedigna, exactamente igual que el original, es decir, creando una copia mimética, de tal manera que no ha sido necesario actuar
sobre el original y manteniendo, por tanto, la preservación de ese cráneo. Una vez obtenida esa copia digital, se procedió a la reconstrucción facial dentro de un proceso científico que surge a partir del estudio antropológico que determina el sexo y la edad de este individuo, en este caso una mujer, vuelvo a repetir, entre 20 y 30 años, con el primer paso que fue determinar los espesores faciales mediante 52 puntos cranométricos, 10 en la línea media y 42 de simetría, y dotarlo también del grosor de los puntos entre los espesores cranométricos, en virtud de una base de datos establecida para estos individuos del Laboratorio de Antropología y Odontología Forense de Madrid, que ha colaborado también en este proyecto. El siguiente paso fue, pues, siguiendo las estructuras óseas y musculares, proceder al rellenado del espacio, además siguiendo el método de Catherine Wilkinson, que permite un modelado, establecer un modelado de los músculos del rostro, y una vez producido este proceso, se va a cabo, pues, el siguiente paso, que consistió en determinar las medidas de la cara. Es decir, establecer una serie de fórmulas que permiten interrelacionar las medidas del tejido óseo en la cara. Aquí lo pueden ver, pues, establecer la proyección, la morfología de la nariz, de las orejas, la relación que tenemos de las pupilas con las comisuras labiales, incluso, pues, la conexión que se establece entre la anchura nasal y la distancia entre los dientes intercaninos, que fueron progresivamente, paulatinamente, determinar el modelo. Este es el modelo neutro que se ha ido generando en torno a ese rostro. Es una actuación inconclusa, les repito, este es el modelo generado de forma neutra. Ahora queda la última fase, consistiría en su caracterización, es quizás la fase más subjetiva y de interpretación. Hay que dotarle de un pelo, las medidas del pelo, el color del pelo, si tuvo algunos adornos, las arrugas, es decir, el rostro de una mujer de entre 20 y 30 años de la prehistoria, de la edad del bronce. Entonces, esa es la fase que todavía nos encontramos. Sí que le hemos dotado de un nombre. Dentro de este proyecto ha tenido también un sentido social, de socializar también los hallazgos arqueológicos, dotando de un rostro que sea más factible para la sociedad. Y en este caso le hemos también, para ayudar dentro de ese proceso, pues otorgarle un nombre. Concretamente se le ha dado el del Azuer por la relación con el río Azuer, que tenía siempre una conexión con el territorio de Daimiel, y el La viene por una nadadora celebérrima en Daimiel, que es Laura Cabanes, que además ha representado a España en los últimos Juegos Olímpicos de París, del 2024. Por tanto, era un guiño para unir lo antiguo con lo nuevo, es decir, las poblaciones pretéritas con la actual sociedad daimieleña. Como digo, es un proceso todavía una reconstrucción todavía en proceso, y que todavía, pues, podemos tener más datos sobre el mismo. Aprovechando la proyección que ofrecen las nuevas herramientas tecnológicas en torno al patrimonio arqueológico, los beneficios que aportan, pues se ha generado el programa Motilla Virtual. A través de una serie de actividades han permitido impulsar la investigación, la conservación y la difusión de este enclave. Además, ventajas desde múltiples campos y desde un abaratamiento de los costes que siempre es muy positivo. El primero de ellos se incluyó dentro de un proceso más amplio, dentro de una investigación más amplia, como fue la documentación tridimensional del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, ejecutado por Global Digital Heritage, institución norteamericana sin ánimo de lucro, que nos permitió, pues sobre la Motilla del Azuer, establecer un modelo fotogramétrico de todo su perímetro arqueológico, así como obtener una serie de imágenes de 360 grados que han venido a generar un modelo de bastante calidad, muy riguroso, que tienen a su disposición de manera libre
Sobre el programa, sí, vamos a probar a ver si... Suponemos que se puede conectar a internet para que vean el modelo 3D. Porque también queríamos enfatizar que el proyecto Motilla de la Azuer no son solo excavaciones arqueológicas, sino que también es algo mucho más integral. ¿De acuerdo? Luego, posteriormente, vamos a ver cómo también es un proyecto de formación, pero también es un proyecto de innovación. Gracias a este tipo de tecnologías podemos difundir mucho mejor la idea de lo que es la Motilla de la Azuer, no solo en la península ibérica, sino en el conjunto general, ¿no? La plataforma Sketchfab, bueno, en la siguiente hay una captura que hice yo. La plataforma Sketchfab es una plataforma mundial que recoge modelos 3D pues, de muchísimas cosas, no solo yacimientos arqueológicos, pero que últimamente se ha ido popularizando como repositorio de los museos a lo largo y ancho de todo el mundo para recoger sus piezas más significativas, del propio Museo Arqueológico Nacional, del Museo de Ciudad Real. Y uno de los modelos más exitosos, verdaderamente, pues la verdad es que en la provincia de Ciudad Real tenemos varios, pues, el Castillo de Calatrava la Nueva, la propia Motilla de la Azuer, y esto nos ayuda a difundir nuestro proyecto de una manera mucho más integral. Porque ya les digo que es una página pues, con vinculación y consultada a nivel internacional. Aquí podemos enseñar mucho mejor la Motilla de la Azuer para que ustedes se hagan idea sí, está pensando. Para que se hagan idea realmente de lo que supone pues, excavar e investigar en este yacimiento. Es algo que no solo nos sirve de una manera para lo visual, sino que también en muchas ocasiones nos aclara bastantes problemas de investigación. Como decía mi compañero Miguel, este proyecto se ha desarrollado junto con Global Digital Heritage, que tiene su sede en Florida, en Estados Unidos. Y bueno, es que pesa mucho el modelo y si el ordenador... Bueno, si no, pues en casa, si no era el turno de preguntar, sí, lo ponemos de lo vamos poniendo poco a poco. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos un poco... ¿Dónde lo tengo yo? El archivo. Dale al PowerPoint. Gracias a estos modelos, como les digo, podemos planificar mucho mejor algunas de las actuaciones y, aparte, nos ayuda a la difusión y nos ayuda bastante al conocimiento, no solo peninsular, como decía, mundial de este yacimiento. Lo bueno de estos modelos, ahí vemos solo una captura, lo bueno de estos modelos en 3D, fotogramétricos, es que son móviles, se les puede voltear, por así decirlo, podemos verlo por arriba, podemos verlo por abajo, ¿no? Ahí ven la torre con todos sus, el pozo, y bueno, como ven, pues es algo que ayuda mucho, no solo a una imagen visual atractiva, sino a planificar un poco la intervención y ver algunos aspectos que a veces se te escapan en el conjunto general de una visita, ¿no? Bueno, si quieres. Siendo dentro de este programa Motilla Virtual, también realizamos un análisis termográfico que nos permite medir la radiación de los cuerpos. Es una técnica muy positiva en el sentido de que no es invasiva, nos permite estudiar el entorno arqueológico, detectando posibles estructuras no visibles de manera superficial, así como conocer problemáticas como filtraciones de agua, humedades o acumulaciones pluviales, identificando algunas patologías en las unidades constructivas o alguna variación en las composiciones. En este caso, a través de esa paleta de colores típico de la termografía, nos permitió definir una serie de problemáticas relacionadas con la ascensión capilar y la acumulación de aguas pluviales en zonas concretas del conjunto, posibilitándonos enfocar las campañas de restauración, así como adoptar una serie de medidas en materia de conservación preventiva. Igual si en el futuro pues se siguen realizando este tipo de intervenciones, pues nos permita también conocer de primera mano la evolución que va experimentando este recinto.
Una investigación muy significativa y muy ilustrativa fue la realización de una reconstrucción virtual del área del poblado, de esa zona exterior, de la cual apenas se conservaban restos, a partir del desarrollo de una hipótesis virtual que inferimos a partir de las excavaciones arqueológicas, esa prospección geofísica que se realizó en el año 2019, la documentación tridimensional de todo el perímetro arqueológico, así como paralelos establecidos en yacimientos coetáneos a la Motilla. Nos permitió generar un discurso científico coherente dentro, bueno, pues, de un debate establecido entre especialistas de distintas disciplinas. Aquí pueden ver, bueno, pues, a partir de ese modelo tridimensional generado por GDH, a partir del cual fuimos incorporando esos resultados obtenidos de la prospección geofísica, en azul aquellas unidades con menos probabilidad y en rojo con aquellas en las cuales establecíamos que había una mayor probabilidad que correspondieran a construcciones, y sobre ello, bueno, pues una reconstrucción volumétrica de aquellos elementos arquitectónicos más definidos en virtud de las inferioridades que hemos establecido con respecto a las viviendas. Además, dotamos de una serie de componentes adicionales, la vegetación establecida para el entorno de la Motilla, ese ganado también que estaba presente en el área del poblado, incluso los cultivos que alrededor, en torno a este espacio, pues se dieron en aquella época. Como punto final se hizo ese texturizado fotorrealista, incluso con algunos ajustes finales, e incluimos esta visión del poblado como si el espectador se encontrara en el nivel de suelo del enclave, es decir, desde el punto de vista del espectador, como si estuviera viendo las casas justo enfrente, otras edificaciones o los propios muros de la Motilla. También, pues, con ese interés por dotar de mayor accesibilidad al reconocimiento del patrimonio arqueológico, pues a través de una realidad virtual se ha establecido una visita virtual al interior del yacimiento que posibilita conocerlo, es decir, estar dentro de sus diferentes sectores sin encontrarse en su interior, facilitando, por tanto, la accesibilidad al mismo. Para ello se decidió optar por un modelo lo más inmersivo e intuitivo posible, en el cual existía una credibilidad tanto del entorno como de los personajes virtuales, con un sistema de locomoción que se adecuara a los desplazamientos reales del usuario y de los movimientos dentro de esa realidad virtual, y dotando también de elementos interactivos y manipulables que facilitaran esa visita, como bueno, pues pequeños mapas con información del yacimiento, así como que los gráficos y los sonidos fueran lo más reales posibles. El equipamiento, tanto en el hardware como, bueno, pues en el ordenador o en el PC o en los cascos, ha sido el de más alta gama para ese momento, y para favorecer el carácter interactivo, pues se ha dotado de unos sensores, tanto en brazos, en manos como en piernas, que permiten, bueno, pues, desplazarse al jugador de la misma forma como si estuviera en el yacimiento. El sistema de locomoción en estas experiencias son imprescindibles. Además, incluimos una guía externa, por lo cual, pues, una persona que no tiene una gran destreza para situarse en esta realidad, pues se le puede ir guiando, con lo cual siempre también favorece la expectativa que se pueda producir en torno a ella. En definitiva, con respecto a los proyectos que estamos realizando en los últimos años en el yacimiento, en una entidad tan singular, tan excepcional como es la Motilla de la Zuer, nos ha permitido avanzar en la caracterización de un sector significativo como es el área del poblado, permitiendo descubrir estructuras vinculadas con esta realidad. Han aparecido niveles asociados a derrumbes, a unidades pertenecientes a casas, también en algunos
algunos hogares y avanzar con respecto a la caracterización del mundo funerario de este periodo. Han sido 10 enterramientos en las últimas campañas. La mayor parte de ellos siguen ese patrón de una fosa simple, enterrados en posición fetal, y algunos de estos casos con algún ajuar, como esa cuenta de collar discoidal del individuo 1, la fauna del individuo 8 o ese pequeño recipiente cerámico del 10. Incluso proceder a una reconstrucción facial del individuo 9 que ayuda también a familiarizarse sobre cómo eran estos habitantes, y también ese proceso de socialización de los hallazgos que tenemos en arqueología. La cultura material, pues la habitual en el yacimiento, un repertorio cerámico muy amplio, de carácter autóctono, sin apenas decoración, vuelvo a repetir, incisiones, digitaciones, ungulaciones en los bordes, carenas, algunos mamelones, en algún caso con doble perforación. El mamelón era utilizado para sostener en alto la pieza cerámica, y por tanto, bueno, por esa doble perforación, pues permitía a través de un pequeño hilo, pues tenerlo en alto. También han aparecido algunas piezas bruñidas, el bruñido bien por su carácter de impermeabilización o porque permitía darle una mayor brillantez a la pared del objeto. Elementos líticos, esos dientes de hoz tan característicos, óseos como puntas, o de metal, sobre todo pues ese puñal encontrado en un derrumbe de la Cata Oriental y que fue depositado interior de una vaina. Sí, recapitulando, y para que tomen conciencia un poco pues, de la significación de este enclave, el proyecto Motilla del Azuer es un proyecto de investigación, es un proyecto también de innovación, es un proyecto sobre todo también de formación, ahora lo veremos, y bueno, pues hemos tenido la suerte, por ejemplo, de poner de acuerdo a varias instituciones, como es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Daimiel junto con la Universidad de Castilla-La Mancha, para que todas a una se reúnan en este enclave paradigmático para ponerlo en valor, para que sea un lugar de formación y un lugar de investigación. Para la Universidad de Castilla-La Mancha es uno de los, pues prácticamente ya la decena de yacimientos escuela que tenemos repartidos por todas las provincias de nuestra comunidad, en el cual nuestros alumnos pues, se pueden formar, alumnos de nuestra universidad y de otras, que evidentemente también admitimos, se pueden formar en verano en materia arqueológica. Para ser arqueólogo hay que excavar, y evidentemente en lugares como este pues tienen esa oportunidad. Estos proyectos nos arrojan varias conclusiones interesantes, ¿no? En primer lugar, vemos que hemos ahondado y hemos profundizado en esa valorización integral del yacimiento. Además, es un centro de investigación al aire libre, es un patrimonio visitable y así de esa manera nosotros también pues, devolvemos a nuestro entorno circundante y a la sociedad en general pues todos los esfuerzos investigadores y de financiación que todas las instituciones hacen. Hemos hablado de grandes instituciones que se han puesto de acuerdo, pero como saben y como han visto, hay muchísimos otros profesionales y muchas otras instituciones de conocimiento que nos ayudan en momentos puntuales a sacar nuestro trabajo adelante. Esta Escuela de Arqueología de Alumnos, que desde hace ya muchísimas décadas ha ido acogiendo gente y desde que nosotros asumimos la dirección, pues ya son casi más de 40 los alumnos que han podido pasar por allí en estas campañas a formarse. Para nosotros es una de nuestras principales gratificaciones, ¿no? Además, desde el plano de la investigación, también queremos devolver un poco a nuestra sociedad pues, todos estos esfuerzos y en muchos casos todo el trabajo que nos facilitan en forma, por supuesto, de publicaciones científicas. En estos años han sido ya más de 20 las publicaciones científicas en diferentes foros nacionales e internacionales que hemos tenido la suerte de poder compartir con el medio científico e investigador, ¿no? También algunas de carácter más divulgativo. Se ha publicado la Guía Arqueológica del Yacimiento, que es para todos los públicos.
se publican artículos en foros más especializados, se publican también capítulos de libro en foros algo más de difusión, ¿no?, para el público en general, y un poco pues queremos seguir esa línea integral de difusión del patrimonio, valorización del patrimonio, visitas, investigación y formación. Porque este proyecto, como les decía, es un proyecto integral y tenemos la necesidad y el compromiso evidente de que no se quede solo en nuestro propio trabajo de investigación cada verano y luego seguido de los meses siguientes de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? En todos estos años ha habido varias constantes, como ha sido favorecer la participación cada vez más amplia de más personas, favorecer la accesibilidad, realizar actividades heterogéneas. En este caso, el Ayuntamiento de Daimiel realiza rutas arqueológicas senderistas que tienen como punto principal este yacimiento y otros muchos, representaciones teatrales, se han realizado conciertos, ¿verdad?, con gran éxito por la noche. Se han realizado múltiples acciones. Además, ya les digo que si ustedes quieren visitar la Motilla de la Azuer, y les digo también que yo no llevo comisión por las visitas, es más trabajo para él. El Ayuntamiento de Daimiel creo que ha implementado un modelo que también hemos publicado y que también hemos llevado a otros sitios, incluso fuera, a Portugal, parecido a otros, por cierto, de por allí, mediante el cual ellos, con buen criterio, primero hacen que los visitantes vayan a ver el Museo Comarcal de Daimiel, en el cual pues tienen una primera introducción al medio físico, a lo que hemos visto también de la cultura de La Mancha, etcétera, etcétera. Luego van en minibús al yacimiento y luego ya allí reciben pues una visita en varias fases bastante bien articulada, en la cual, por supuesto, se recorren todos los espacios internos, se sube a la torre y uno se hace idea del bien, ¿no? No me quiero extender mucho más. Si mi compañero tiene algo que apuntar como conclusión, yo por mi parte, bueno, pues humildemente espero que les haya gustado esta intervención, espero que les haya gustado la intervención de mi compañero y sinceramente, pues muchas gracias por su presencia. No, poco más. Invitarles a que nos visiten, que nos conozcan. Además, la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico creo que próximos meses tiene una ruta por allí, que bueno, pues siempre será un placer tenerlos conociendo este bien tan emblemático, tan fascinante. Bueno, muchas gracias. Es de todas formas su turno, solo una brevísima intervención previa. La tecnología nos ha traicionado, pero si entran ustedes en la página web de la Motilla de la Azuer, la visita virtual corre muy bien. Este tipo de yacimientos de los que parece que se sabía todo realmente siguen siendo sorprendiéndonos. Un yacimiento que llevaba musealizado, al menos visitante, hace muchos años. Bien es cierto que con algunas carencias en la publicación de resultados globales de las campañas primeras. Me ha sorprendido la complejidad de lo que se ve en el poblado al exterior del recinto, que bueno, las primeras intervenciones, bien cierto que solo eran trincheras, daban un poco la sensación de casas dispersas y muy poca complejidad, y ahora ya estos primeros trabajos que habéis hecho en el poblado permiten ver una realidad bastante diferente que probablemente nos haga reinterpretar el conjunto de los yacimientos que son las motillas. Así es, efectivamente. Es cierto que la Motilla de la Azuer tiene una secuencia de investigaciones bastante amplias, de comenzar en el 74. Es verdad que no todos los años, por desgracia, que han sido unas actuaciones modélicas desde el punto de vista arqueológico, pero nosotros, bueno, pues es cierto que queríamos avanzar en el reconocimiento de ese área del poblado, sobre el cual, y es obvio, que se han desarrollado menos intervenciones. Claro, al ver la monumentalidad de ese recinto fortificado, el pozo en sí, pues
sin duda alguna, pues predispone a ese tipo de planteamientos en las excavaciones, pero queríamos avanzar. Pues Ahora la primera. Sigue. Ley de Murphy. Ley de Murphy. Efectivamente, pues por eso queríamos en estos años avanzar en el reconocimiento de ese área exterior, de esa zona del poblado. Hablamos de una secuencia bastante dilatada y, por tanto, sabemos que podía ofrecer datos muy significativos, así como bueno, pues avanzar en el mundo funerario, sobre el cual también se conocían algunos descubrimientos destacados, pero queremos seguir avanzando sobre la manera de que podíamos reconocer a las gentes, a los antepasados de la Edad del Bronce. Pues Sí. es su turno, si quieren. Pregunten lo que quieran. Bueno, yo simplemente les quería enseñar esto porque aquí podemos ver el modelo de la motilla. Sobre todo en este sentido, ¿no? Aquí vemos la profundidad de esa estructura hidráulica, llamado pozo. Algunos han dicho, quizá de manera sensacionalista y periodística, el primer pozo de la península ibérica. Bueno, lo primero... Pero sí, se ha publicado como tal, no creemos en ello. Simplemente para que vean hasta dónde se profundiza. El pozo de la Motilla del Azuer, lamentablemente, tiene poco visos de que vuelva a recoger agua, porque, como ya hemos explicado, no es el agua de lluvia procedente del cielo, ¿no? De arriba, el que lo llena, sino el nivel freático. Y el acuífero 23, que es el que también llena las tablas de Daimiel, pues está explotado y es complicado. Tiene que llover muchísimo desde arriba y tiene que recoger mucha agua ese acuífero para que el pozo vuelva a manar. Ellos sabían perfectamente dónde estaban excavando y qué estaban fortificando, claro, ¿no? Un poco por eso, ¿no? Porque no hay una foto, las fotos que tenemos son desde arriba, obviamente. Es una vista maravillosa estar encima de la torre de la Motilla y ver abajo la estructura hidráulica, pero sí que quería que viesen un poco esto precisamente para eso, para que vean la profundidad de este elemento y todos los anillos defensivos. Bien, si tienen algo que decir. Mira, bueno, agradeceros esta exposición que me ha parecido genial. Yo he estado muy ilusionada porque estuve hará 2 o 3 años con unos amigos viéndolo y es que es maravilloso. O sea, yo no había visto nada igual, no tenía idea de que existieran este tipo de pozos, de estas motillas, no tenía ni idea. Y me pareció muy bien montado, el Ayuntamiento de Daimiel, genial, todo, o sea, cómo lo hace. Luego hay muchas cosas alrededor que puedes ver, o sea, que un fin de semana desde Madrid está genial. O sea, de verdad que yo, bueno, me quedé. Y entonces cuando leí que ibais a explicar, hablar sobre el tema, digo, bueno, vamos, o sea, voy ya, ¿no? Pero me ha quedado una duda. Las casas estas que habéis encontrado, ¿son posteriores, del mismo tiempo o cómo? Y luego, los enterramientos, ¿había enterramiento en las casas o solo en las necrópolis? Y por lo que veo, los enterramientos están entre lo que es el pozo, la fortificación esta, la edificación y las casas. O sea, no están fuera, sino, creo, entre las casas y lo que es el pozo. Es una de las características de la cultura de las motillas, de la cultura del Bronce de la Mancha, es que el espacio funerario y el espacio de hábitat compartan recinto, ¿vale? Hay otras culturas coetáneas en la península ibérica que también realizan o tienen esta característica, realizan este tipo de rito, por así decirlo. No es algo habitual en el mundo funerario de la prehistoria, pero en este caso sí. Nosotros, la suerte que tenemos al excavar estos recintos habitacionales, este poblado, estos recintos de hábitat, es que lo común es que encontremos también restos de personas inhumadas, ¿no? Restos óseos. Como les digo, es una característica propia de esta cultura y de otras también del mundo argárico, del sur peninsular, etcétera, etcétera. Respecto a las viviendas, bueno, tenemos que tener en cuenta que la Motilla es un ámbito dinámico en cuanto a su reestructuración, construcción, ampliación. Está en vigencia, está habitado, construido, deconstruido más de 800 o 900 años, ¿verdad? Entonces nuestro principal dilema, nuestra principal labor es ver
donde cierran en un sitio, donde amplían, porque este difunto está aquí, en medio de lo que no aparentemente parece una habitación, pero luego sí. Entonces un poco también tiene que pensar que la Motilla es algo muy dinámico y que es un lugar poblado durante más tiempo de lo que ha estado, por ejemplo, alguna de nuestras localidades actuales, ¿no? Hasta hoy en día. Entonces eso sobre todo, ¿no? No sé si respondo a su pregunta. Sí, muchos enterramientos aparecen bajo la vivienda, la cimentación de la casa. Es cierto que algunos enterramientos se han encontrado en torno a la muralla exterior, pero como les he comentado, la mayor parte están extramuros, dentro de un patrón bastante frecuente en la península ibérica, en el bronce de la península ibérica. Dentro de la estructura en sí hay pocos y pertenecen a la época anterior en las excavaciones arqueológicas. Además, dentro de la estructura en sí no era un lugar en el que estas personas habitasen de una manera, digamos, permanente, ¿no? Los recintos del poblado se sitúan justo en los alrededores, muy cerca, como hemos visto. Pensábamos a veces que iban a estar algo más lejos. Hay otros, como hemos visto en los resultados de las prospecciones geofísicas, pero el recinto interior es un recinto económico, de trabajo, de salvaguarda de bienes, de guardar el grano, de guardar animales, un poco, ¿no? Por eso nuestro objetivo principal fue, ya que se había hecho todo lo de dentro muy bien, por cierto, se había trabajado mucho durante muchos años, queríamos conocer no solo qué guardaban, dónde lo guardaban, sino también pues a las personas que construyeron eso, ¿no? Y para eso pues teníamos que irnos evidentemente fuera de la estructura. Yo quería preguntarles si las diferentes fases de ocupación, en todas ellas el pozo siguió siendo pozo, o en algún momento se colmató, o se utilizó para cualquier otra cosa. Sí, no, el pozo, la estructura abierta en la zona oriental del yacimiento estuvo en vigencia durante toda la ocupación. No obstante, la imagen que trasladamos, que pueden ver del yacimiento, está en torno a la fase segunda, hablamos del en torno al 1800 antes de nuestra era, y en la última fase, a partir del 1500 antes de nuestra era, antes de Cristo, que se habla que fue una etapa más húmeda en lo climatológico, parece que, aunque siguió existiendo una estructura, era más una cisterna que dedicaba a recoger el agua de lluvia dentro de ese periodo más rico. Pero el pozo, con diferentes dimensiones y con diferente incluso sentido, pero estuvo abierto durante prácticamente toda la ocupación del enclave. Me parece curioso que no se encuentre ningún tipo de herramienta de útil para trabajar el campo, para... Los dientes de hoz. Los dientes de hoz eran hoces que eran dedicados para bueno, existe un cierto debate, pero en acciones de la recolección del grano. Es un artículo con una evidente sentido agrícola, en que también se habla que se incorporarían dentro de sierras para cortar algunas plantas, pero bueno, tiene un sentido agrícola. Muchas gracias por la interesante exposición. Yo tenía, he visto este tipo de construcciones y, son muy parecidas a las construcciones nurágicas de Cerdeña, que son más o menos coetáneas. Del segundo milenio, más o menos, ¿no? Hay debate con respecto a las nuragas y la cronología. Eso es. Ya. Entonces quería saber si había alguna relación, que no parece, o si es que simplemente obedecía a las mismas necesidades, si hay en algún otro sitio de Europa construcciones similares, más o menos de la misma época. Los Brog del norte de Escocia, por ejemplo. Se parecen, se asimilan mucho, aunque son de la edad del hierro de aquella zona y de una cronología mucho posterior a la Motilla. En cierto modo son construcciones de un sentido orgánico en el cual se va levantando muros según las necesidades. A los propios habitantes de la Motilla se les caían las murallas, sobre ellas iban levantando nuevos muros, iban abriendo, cerrando espacios según sus necesidades. Es cierto que tienen cierta similitud, aunque por ejemplo las nuragas
a priori no tiene ningún tipo de mortero, son piedras de un gran tamaño. Aquí es simplemente elementos obtenidos del entorno, salvo una reconstrucción, una reforma que hubo de la muralla exterior en torno a la última fase. Hablamos del 1500 a.C., con piedras ciclópeas. El resto son la típica piedra caliza que hay en el entorno, que se llama localmente lanchuelas, lanchas, pues se reaprovecha para ubicarlas en los muros. Es decir, aunque en su aspecto nos puedan parecer muy similares, luego en su técnica constructiva observamos que hay diferencias con respecto a las nuragas. Y es verdad que bueno, pues, está latente que existe una discusión con respecto a la cronología de aquellos ámbitos, cuestión que, por ejemplo, en la Motilla, con más de 70 análisis de carbono 14, pues parece que está más asentada. Además, la Motilla del Azuer es un yacimiento muy particular, pero hay más de 45 motillas en toda la zona del Valle del Guadiana, Azuer, etcétera, etcétera. A partir de esta motilla se ha podido definir gran parte de lo que se conoce de la cultura del Bronce de la Mancha, pero hay otros muchos yacimientos que nos han ido enseñando muchas cuestiones sobre estos pobladores. Yo, por ejemplo, sí que vi en la zona de Georgia, creo que también en Uzbekistán, registré algunas construcciones similares, cronológicamente también equiparables, pero que sin embargo respondían a un patrón, bueno, diferente, porque era un medio más rico, ¿no? Si ustedes conociesen, digo, arquitectónicamente se parecían, pero económicamente las actividades que en uno sitio y otro se llevaban a cabo no eran equiparables. Si ustedes conocieran La Mancha, y todos sus vaivenes hidrológicos, pues poco entenderían por qué hay que proteger ciertos recursos y por qué toman esa decisión y por qué triunfa este modelo, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, en la cultura del Bronce de la Mancha hay motillas en medio de los cauces de agua, ¿vale? Para hacer inaccesible su perímetro. En momentos bajaría, en momentos subiría. Luego también los yacimientos en altura son sitios protegidos de una manera artificial y de una manera natural. Es decir, en este momento, en esta zona y en otras zonas peninsulares, se da ese proceso de distanciamiento, un poco de protección ante, bueno, pues ante unas adversidades comunes y ante seguramente un incremento de la conflictividad. Pero como tal, lo que les digo, como elementos exactamente iguales a las motillas, la verdad es que no se ha registrado ninguno en la prehistoria en particular. Bueno, yo también he estado en la Motilla, y en 3 ocasiones además, yo también por Miguel. A la quinta invitamos. Vale. Mira, la pregunta que yo tenía, bueno, tengo una pregunta doble. Una, ¿qué población se supone que hay en torno al pozo y a los hilos? ¿Qué es lo que guardan esto? ¿Se conoce algo a este respecto dependiendo del número de casas o población que pueda haber? Claro, es cierto que a día de hoy pues, el área del poblado está excavada muy parcialmente, es decir, las casas que se han posibilitado, que hemos documentado, es un número bastante reducido. Haciendo proyecciones iríamos en torno a unas 120, 150 personas de media, pero voy a repetir que son datos muy estimativos, puesto que todavía queda gran parte del poblado por excavar. Un pueblo pequeño, bueno, actualmente. Actualmente sí, en aquella época en la España que tenemos. Una población media. Y segundo, todavía no se ha encontrado o se piensa que se pueda encontrar alguna casa, digamos, de élite, para gente élite. No es descartable. ¿Más grande? No es descartable. A día de hoy es cierto que no hemos encontrado evidencias significativas de la presencia de alguna edificación relacionada con un grupo social diferenciado, pero es cierto que no es descartable, por lo que vuelvo a repetir, todavía queda una superficie importante de excavar e identificar. Bueno, muchas gracias. La verdad es que yo creo que el 90% de los que estamos aquí seguro que hemos visitado la Motilla y nos hemos venido corriendo a vuestra conferencia, porque yo creo que la labor del proyecto de divulgación y de visitar, de la manera que se ha planificado visitar la Motilla es
es muy peculiar y es muy exitoso. O por lo menos yo creo que todos estamos encantados, ¿no? Además lo explican muy bien, o sea que todo fenomenal. Además La Mancha ya no es solo los molinos de viento, tiene volcanes, bueno, nos enseñan muchas cosas, ¿no? Pero vamos, que yo un poco lo que os quería preguntar es, como nos dijeron en la visita que hay más motillas, lógicamente, por la zona, para, bueno, pues un poco velar por ese recurso hídrico y demás, el nivel de excavación que tienen el resto de las motillas, entiendo que no llega a, bueno, ni a este nivel, pero si hay algún planteamiento de en algunas de ellas conseguirlo o ya no es, digamos, no es necesario, porque el estudio que nos da esta motilla es como lo suficiente, ¿no?, para saber cómo se vivía allí. Gracias. Nunca es suficiente, pero claro, faltan proyectos y bueno, ahí ya podríamos hablar mucho del estado de la ciencia y sobre todo de las humanidades en España. Faltan proyectos y casi que faltan personas. Por ejemplo, en Albacete hay formaciones similares que llamamos morras, porque la Edad del Bronce de la Mancha también se extiende hacia la provincia de Albacete. Sí que hay dos en estudio y consolidación, como son la de la Motilla, o sea, la de la Cequión y el Retamar. Se han excavado otros muchos yacimientos de la del Bronce en nuestra provincia, como las Saladillas, como la Villeta, que son poblados en llano. El Cerro de la Encantada, el Cerro del Cuchillo, también un poco ahí en ese mundo de transición en Almansa, Cerro Vilanero, Terrinches, el Castillejo del Bonete, es decir, el conocimiento del bronce en este periodo intermedio en Ciudad Real Albacete se justifica con muchas más excavaciones. Ahora, excavación de más motilla, la motilla de la Estrella, que es la de la Estrella, la que está en las tablas, la que se excavó, la motilla de las Cañas se excavó una parte, como si excavasen un 25%, ¿no?, para ver un poco su estructura interna. Lo que pasa es que, claro, son proyectos, este proyecto se inicia por parte de la Universidad de Granada en 1974. Luego se para en el 10, luego lo retomamos y estamos ya en 2025, ¿no? Entonces, falta financiación. A nosotros nos cuesta, para sacar adelante este sitio que a todo el mundo le gusta, pues claro, un sitio que tenga que empezar de cero, pues muy probablemente sí que te pueden decir, bueno, pues ya lo sabemos, pero no es lo mismo. Claro, es como excavar un solo yacimiento romano, por así decirlo, pues habrá que excavar más. Pero falta financiación, faltan personas incluso que se puedan hacer cargo de la extensión de estos trabajos. Pero sobre todo financiación, porque si hay dinero hay personas. Y si no, ya la buscamos nosotros. Sí, buenas tardes. Gracias por la presentación. Si han encontrado, los individuos que han encontrado, ¿se ha podido hacer análisis genético de la población y saber si son autóctonos, si vienen de invasiones, etcétera, etcétera? Gracias. Ya entiendo el sentido de su pregunta, ¿no?, respecto a la llegada de pueblos de las estepas, nada del bronce peninsular. No hemos realizado todavía análisis en ese sentido. Sí que es verdad que hay análisis muy interesantes, como sabe, de procedencia, de dieta y ese tipo de cosas, pero no, por ahora estamos terminando la fase de los estudios paleoantropológicos para que nos puedan decir patologías, edades, alturas, traumatismos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues luego pues, retomamos el mismo tema de antes. En la medida en que vayamos vendiendo entradas, pues iremos pagando análisis de todo tipo, ¿no? No, los Palacios se excavó a finales de los 70, pero hubo problemas con la propiedad y bueno, pues está el montículo, una foto de la presentación. Sí, la motilla de los Palacios tiene una pequeña ocupación de la del hierro, de la cultura ibérica. Ibero-romana, sí. Puede ser que haya alguna sigilata. Y sí, se han publicado algunas cerámicas ibéricas de la motilla de los Palacios. Igual se hizo una intervención, pero no una intervención de este calado, y luego sí hay motillas que evidentemente en épocas siguientes pues tienen algún tipo de poblamiento. No sabemos si con más o menos intensidad, pero sí, porque además es que son sitios que destacan en el horizonte, destacan en la llanura. Son sitios también importantes de cara al paso a la estrategia, a los recursos. Sí que hay muchos sitios, lo más normal en un yacimiento es que no tenga un solo periodo de ocupación. Sí, os quería preguntar por el medio físico, porque
ahora mismo es bueno, pues una zona agrícola que está desertizada desde el punto de vista de la vegetación y todo eso, pero en el momento de su existencia, ¿cuál creéis que era el medio físico? ¿Había bosque? ¿Cuál era un poco el entorno de este poblamiento que ahora mismo parece que está en mitad del desierto, pero que tal vez no era un desierto aquello? Bueno, este tema lo he estudiado mucho más, Miguel. También les hago hincapié en que estamos analizando un periodo de 800 o 900 años. Hay alguna teoría que habla de algún déficit hídrico, de sequías pertinaces. Nosotros no creemos que fuese tanto, pero el medio ambiente, evidentemente, aunque era diferente del actual, tampoco era un pinar, tampoco era un bosque provenzal. O sea, sí, lo que han venido a decir algunos estudios es que estamos ante una zona abierta. Es cierto que el entorno de la Motilla ofreció unos rendimientos tanto de cultivo como de pasto significativos que tuvieron en cuenta. Es fácil pensar que tuvieron en explotación, pero vamos a un entorno con manchas abiertas, en las cuales pues encinas, coscojas, quejigos que han aparecido en el yacimiento, entre la madera utilizada en el yacimiento o de matorral bajo, típico de un bosque mediterráneo. Salvando, por supuesto, muchísimo las distancias para que se lo traslade al mundo más reciente, estaremos algo parecido a las dehesas de época moderna contemporánea. Es decir, como ha señalado David, no estamos ante un bosque frondoso, el mito de la ardilla, ¿no?, que iba por toda la península de árbol en árbol, sino que bueno, pues vayamos hacia más ese escenario, siempre sabiendo que hablamos de una secuencia cronológica de más de 8 siglos y que sufrió alteraciones en virtud de las condiciones climáticas y edáficas presentes en ese entorno. Pues si les parece vamos a dejarlo aquí. Felicitamos a nuestros conferenciantes y a todos ustedes por su asistencia y participación. Y les citamos en la conferencia de la semana que viene.